Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos. No les solicito encarecidamente colaborar con el silencio. No estoy muy acostumbrado a utilizar micrófono. El mismo tono de voz me facilita hacerlo a capela, pero me han solicitado que lo realice por una circunstancia muy particular, y es que tenemos la grabación a través de streaming y por eso debo utilizar el micrófono. No estoy, como les decía, muy acostumbrado a ello, o hace muchos años no lo hacía, tal vez desde que estaba acá en la universidad, pero no precisamente en contextos académicos. Y por esa razón, además del uso del micrófono, les voy a solicitar su colaboración. También el comité logístico nos hizo la solicitud de que quienes deseen salir pueden hacerlo, ingresar o salir, pero solo por esa puerta, ya que pues vamos a tener la grabación y no debe entonces transitar la gente por este costado del salón. Es mi deseo también empezar la charla utilizando una presentación, pero hemos tenido algunos inconvenientes técnicos y creo que vamos a iniciar sin ella. Permítanme. ¿Cómo? Eso, listo, muchas gracias. ¿Listo? Hágame un favor. Entonces, si quiere, venga. Acá vamos a guardar la unidad USB. Guardarla. ¿Esto no tiene archivos acá? Bueno, vamos a guardarla acá. Listo. Listo. Yo creo que... Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio a nuestra charla. Debo agradecer de antemano al profesor Morales, titular de la asignatura de Procesal Penal, pues por la invitación y permitirme, en este caso, hacer la presentación ante ustedes de un tema que resulta de nodal importancia en el marco del proceso penal, con miras a la definición de la responsabilidad penal de una persona. Ustedes, pues, creería yo, en su gran mayoría, se encuentran ya en la frontera del ejercicio profesional, algunos titulados, otros próximos a la práctica a través de su consultorio jurídico, y en el mismo sentido van a tener contacto con el proceso penal ya en rigor, no solo en el papel, sino en el ejercicio, en el estrado como tal. Y en esa práctica, yo creo que existe un aspecto siempre que nos convoca a todos como funcionarios judiciales, o a ustedes como usuarios en el caso de la defensa técnica en su gran mayoría, y es la búsqueda de la justicia. Pero ese valor que incluso define nuestra profesión también tiene una relación íntima con el concepto de verdad. Y quise empezar desde este aspecto porque, digamos, es el núcleo de lo que se persigue en el proceso penal. Y para identificar cuál es la noción de verdad, debemos también tener claro cuál es el espacio, cuál es el contexto en el que se desenvuelve el proceso penal. Como ustedes saben, el proceso penal nuestro de Ley 906 es un proceso de tendencia adversarial o acusatoria, distinto del modelo continental europeo, y eso también nos distingue desde ya cuál es el prototipo de verdad que vamos a perseguir. En un proceso de carácter, digamos, inquisitivo, cercano a ese modelo continental europeo, ¿cuál es la verdad que perseguimos? ¿La verdad formal o la verdad material? Inquisitivo. ¿Qué verdad?
Material. ¿Cómo se materializa esa posibilidad de encontrar la verdad material en un proceso inquisitivo? ¿Cuál es la principal diferencia en aspectos probatorios que tiene un juez penal en un proceso inquisitivo a uno de carácter adversarial o acusatorio? Señor. Perfecto. En un sistema inquisitivo, el juez tiene facultades probatorias de manera oficiosa, a diferencia del sistema adversarial, donde son las partes quienes ofrecen esos elementos de prueba. Esa es la característica esencial de la Ley 906. Son las partes quienes ofrecen las pruebas y es en el marco del juicio oral donde se practican y con ello se pretende llevar a la noción de verdad que vamos entonces a tener. La verdad en los procesos judiciales, Foucault estudió este aspecto en la segunda conferencia del libro o del proyecto que él definió como La verdad y las formas jurídicas. Y en esa segunda conferencia, él nos planteaba cuál fue el primer contexto judicial en el que se realizó una práctica probatoria, entre comillas, y se pretendió llegar a la verdad. Para ello, entonces, acudió a la obra de Sófocles y, en el caso de Edipo Rey, nos señaló entonces cómo en la discusión entre quién era el responsable de la muerte de Layo y la responsabilidad de Polibio y la profecía, etcétera, etcétera, y la necesidad de saber quién había sido el asesino de ese rey que generó una tragedia para el pueblo de Tebas, pues se señaló que allí se practicó por primera vez para la historia una prueba testimonial. Y a partir entonces de ese contexto, de lo que se persigue con la verdad, vamos a tener claro, en el marco de todos los procesos penales, que el fin último de un proceso, y especialmente de un caso en Ley 906, es llegar a una verdad. Que esa verdad no va a ser absoluta, no va a ser material, es en términos nociológicos un imposible, y por ello nos vamos a conformar, aunque suene feo, con la verdad que llegue al proceso. Trataremos de que esa verdad procesal coincida con lo ocurrido, con la verdad material, pero es un deseo, es una empresa, aunque no en todas las ocasiones puede que coincida. Ahora bien, con esa perspectiva o con esa intención de llegar a la verdad, vamos a realizar en esta conversación el análisis de tres aspectos. El primero de ellos relacionado con la prueba testimonial, un segundo momento relacionado con la valoración de esa prueba testimonial y un tercero relacionado con lo que algunos sectores, incluso de la jurisprudencia, ha denominado como un medio de conocimiento, un medio de prueba, que desde mi perspectiva no lo es, creo que ya algunos lo han escuchado y corresponde al indicio. Eso será lo último que abordemos. Para empezar, entonces, vamos a hablar sobre qué es la prueba testimonial o qué es el testimonio. Hemos presentado en este caso algunas definiciones que plantea la doctrina. La primera de ellas, la más sencilla tal vez, del profesor Fierro, nos dice que testigo es aquel que hace una atestación, aseveración o que proclama una cosa. Por su parte, el profesor Saray Botero, creo que ustedes son expertos en el manejo de este magistrado, señala que testigo es quien declara sobre los hechos o aspectos que en forma directa o personal ha tenido la ocasión de observar o percibir. Declara sobre lo que le consta. Y el profesor David Echandía, en una editorial póstuma de su trabajo, nos señala también que el testimonio es un acto procesal, por el cual una persona informa a un juez sobre lo que sabe respecto de ciertos hechos. Y está dirigido por el juez para formar parte del proceso de diligencias previas.
El profesor Saray Botero nos hace una clasificación, una categorización tal vez de las clases de testigo que existen. Judicialmente y normativamente no tenemos esa clasificación, solo tenemos testigos y lo que se denomina testigos peritos, si queremos distinguirlos. Pero la doctrina entonces nos ha realizado esa distinción sobre testigo lego o testigo común, el testigo técnico o experto, el perito, el testigo instrumental, el testigo de referencia y el testigo para impugnar la credibilidad de otro. Quise realizar un paréntesis, y por eso están señalados con asterisco algunos de esos testigos. Y lo tienen porque en el caso o en el desarrollo judicial existen ciertas circunstancias que nos hacen especial el caso del testigo. En el primer ejemplo, del testigo común o del testigo lego. Testigo lego es toda aquella persona que mediante sus sentidos percibe alguna circunstancia y va y le informa al proceso. Pero, ¿qué pasa cuando es el acusado el que decide comparecer a ejercer su defensa y declarar? ¿Será que tiene la misma naturaleza de cualquier testigo? ¿O el hecho de que sea acusado y tenga una garantía especial, como además de la presunción de inocencia, la posibilidad de no autoincriminarse y el derecho a guardar silencio, que merece un trámite especial? Eso lo vamos a ver a continuación, o lo vamos a mencionar. Aunado a ello, el testigo perito, que también no ofrece mayores discusiones, creo que fue la sesión anterior que tuvieron con el doctor Oscar, pero judicialmente tenemos un problema, y ustedes lo van a notar, y es lo más común pues, en nuestro contexto judicial. Un profesional, supongamos el psicólogo forense de medicina legal, se encarga de realizar dictámenes, presenta la base de opinión pericial y cuando llega a juicio, el perito o se pensionó o se retiró o administrativamente ya no está en medicina legal. ¿Qué hacemos con ese perito si ya se decretó en la audiencia preparatoria y no se puede practicar en juicio oral? Además, por una sencilla razón, si él se desvinculó de medicina legal, le van a decir, el instituto a mí no me paga, luego yo no tengo por qué ir a comparecer como profesional en mi campo. Ese es un ejemplo. Por eso trato de tenerlo o de manejarlo como un paréntesis, como una situación que puede ofrecer discusión o problemas. En el caso del testigo instrumental, sabemos también, en el caso de la jurisprudencia desde el año 2017, se modificó la necesidad de utilizar testigo instrumental para la incorporación de estas pruebas. También, eso sí no lo vamos a analizar porque considero yo que tienen el espacio de la prueba documental y con ello se puede superar. El testigo de referencia, que nos va a ofrecer también dolores de cabeza, especialmente en cuanto a la práctica y la admisibilidad. Vamos a hacer una mención de ese testigo de referencia, la diferencia entre el testigo de referencia, el testigo de oídas y finalmente el testigo para impugnar la credibilidad de otro. Empezamos por el testigo técnico y el testigo perito. Diferencia entre uno y otro. ¿Quién desea participar? ¿Quién es el testigo técnico? Perfecto. En esencia es un testigo. Presencia los hechos mediante sus sentidos. ¿Cuál es la diferencia con el perito? Perfecto. El perito, con fundamento en esos conocimientos técnicos científicos, decide realizar una opinión sobre un aspecto que haya sido puesto a su conocimiento o para alguna recomendación, alguna conclusión. La diferencia principal entre el testigo técnico y el testigo perito o el perito es que el perito no presencia los hechos, a diferencia del testigo técnico, que además de percibirlos, puede ofrecer un concepto, algún comentario respecto de la situación, digamos, objeto de análisis.
La misma jurisprudencia, de hecho, si desean, cuando concluya la sesión, les puedo facilitar la misma, el PowerPoint, y pueden extraer todas las referencias jurisprudenciales si así lo desean. De hecho, se los recomendaría porque son muchos referentes los que existen en estos asuntos. Pero bueno, sabemos entonces que el testigo técnico es diferente del testigo perito y que las finalidades dentro del proceso penal también van a ser distintas. Retomemos un poco el testigo lego, el testigo común. ¿Cuáles son las generalidades frente a la práctica del testigo? El Código de Procedimiento Penal inicia en el artículo 383 y nos dice: todas las personas están obligadas a comparecer ante la Administración de Justicia. Es una obligación legal, pero su fuente es constitucional. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de colaboración, no solo las instituciones públicas, sino también los ciudadanos y las personas particulares se encuentran vinculadas o con la obligación de facilitar el ejercicio de la administración de justicia. Como todos están obligados, desde ya, y por ahí lo quiero dejar flotando, después vamos a hablar un poquito de él, vamos a hablar del testigo hostil y del testimonio adjunto. Lo dejamos por ahí y más adelante lo retomaremos. El artículo 384 nos fortalece esa obligación de rendir testimonio. ¿Qué pasa cuando el testigo no quiere ir a declarar? Se le conduce con policía. Fíjense que tal es la obligación de cualquier persona para declarar, que pueden los medios, el juez a través de la policía, ordenar la conducción de esa persona para que declare. Ahora, será distinto que obligándolo a venir no quiera contestar. Para eso entonces tendríamos que efectuar ese procedimiento de testimonio adjunto que también vamos a tratar de manejar más adelante. Es una obligación de todas las personas que llegan al juicio a declarar, prestar un juramento. ¿Cuál es la consecuencia del juramento, o mejor, de una declaración en falso? ¿Correcto? La prevención sobre la comisión de un delito. Delito, falso testimonio. Luego, la responsabilidad es penal y la consecuencia es penal. Puede tener una sanción de naturaleza aflictiva. Pero no en todos los casos, entonces, se presta juramento. El juramento excluye también a las personas que son menores de edad. Ahora, retomamos el caso especial del acusado como testigo. Si el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal señala que el acusado tiene derecho a guardar silencio y no autoincriminarse, ¿será posible entonces que se le exija prestar juramento en la audiencia de juicio oral cuando va a declarar en su propia causa? ¿Qué opinan? Sí, pero no. Bueno, ¿alguna opinión en contrario? Señor. Perfecto. ¿Pero tiene el deber de prestar juramento? Sí, no. Bueno, la Corte Constitucional nos estudió la exequibilidad de esta norma y nos señaló entonces que sí es obligatorio prestar el juramento, con una particularidad, y es que a esa persona se le debe señalar que, a pesar de encontrarse bajo la gravedad de juramento, si miente no va a tener consecuencias penales. Entonces, sí, pero no. Le tomo juramento, pero si miente, tranquilo que no va a incurrir en el delito de falso testimonio. Esa circunstancia, como les mencionaba, fue estudiada y además declarada por la
Corte Constitucional en la sentencia C-782 del 2005. Pero hay algo más, y lo dijo Carlos. Esa persona, a pesar de comparecer al juicio, y recuérdenlo, a pesar de tomar el juramento y señalar que va a ser testigo dentro de su causa, incluso frente a las preguntas que le realice la defensa o la fiscalía, puede decir: un momento, deseo guardar silencio y deseo hacer uso de ese derecho. Es un derecho constitucional. Puede hacerlo en cualquier momento. Y lo puede hacer no solo en esa declaración, sino también en actos procesales anteriores. Antes de la vinculación formal de una persona al proceso penal, que se realiza a través de ¿qué acto? Imputación, o con ley 1826 mediante traslado del escrito de acusación. Antes de ello, ¿es posible que el procesado concurra al proceso y dé una versión de los hechos? ¿Cómo lo hace? ¿Será una entrevista? No. Al procesado, desde incluso la indagación preliminar, se le da un trámite especial, un trato preferencial, y se le garantiza a través del interrogatorio del indiciado. En ese interrogatorio, a diferencia de la entrevista, debe contar con la participación de un abogado defensor. Incluso en ese momento, cuando la fiscalía le esté realizando el interrogatorio del indiciado, el mismo procesado puede decir: me abstengo de responder esta pregunta, hago uso de mi derecho a guardar silencio. Sencillo. Ahora, pensemos como fiscales. Supongamos que estamos en medio de un juicio oral y ya el procesado quiso, durante todo el interrogatorio que le efectuó la defensa, señalar cuál fue su coartada, cuáles fueron los motivos para realizar, o bueno, justificar la conducta, si es que pretende alegar una causal de justificación, o señalar que no tiene ningún tipo de vinculación con el hecho y generar la ruptura del nexo causal. Y llega el momento del contrainterrogatorio. Y al momento de realizar la primera pregunta al fiscal, el procesado dice: me reservo el derecho a contestar, hago uso del derecho a guardar silencio. Ustedes como fiscales, ¿qué hacen? ¿Qué posibilidad o qué salida encontrarían a ese asunto? ¿Se les ocurre algo? Debemos partir que es un hecho, que es una garantía constitucional. ¿Podemos obligar al procesado a que responda? No. Artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, principio rector. Las pruebas, o mejor, la práctica probatoria, debe fundamentarse en la concentración y ¿en la qué? Inmediación. ¿Cuál es el fin? Garantizar ¿qué principio? Contradicción. Si él exclusivamente responde lo que quiere, ¿será que existe contradicción? Bueno, esa es tal vez una de las posibles salidas que han encontrado algunos sectores, especialmente de la Fiscalía, en esos aspectos. Solicitarle al juez: perfecto, si la persona no desea declarar o no desea responder las preguntas, no hay ningún inconveniente, es una garantía constitucional, perfectamente puede hacerlo, pero su señoría, al momento de valorar la prueba, tenga en cuenta que no existió contradicción. Y bajo ese entendido se desconocen los principios rectores del proceso penal y no sería entonces leal o digamos en igualdad de partes equilibrado que se realice una valoración probatoria en ese sentido. Ahora, si lo afecta, será digamos en perjuicio, y eso también lo debemos analizar a continuación. Ahora, ¿cómo se realiza esa declaración?
sabemos, y ustedes cuando estén en el ejercicio judicial van a encontrar que todos los testigos se examinan por separado. Entonces, todos los testigos van a estar fuera del recinto salvo el declarante. Pero si supongamos en la sala se nos coló un testigo o por descuido de la parte, porque pues por lo general no son profesionales del derecho, no deben saber que ahí no deben estar dos o más testigos, o simplemente por cuidado los funcionarios judiciales no se dieron cuenta y hay 2 o 3 testigos en la misma sala, ¿será que eso invalida la declaración? ¿Seguros? Fijémonos que qué tan relevante puede ser si ninguno de ellos miente. ¿Qué nos ha dicho la Corte? No hay nulidad. No existe. Claro, existe una irregularidad formal. ¿Por qué? Porque se están desconociendo los postulados del artículo 390 y 396, pero no es una irregularidad sustancial. No vamos a afectar la estructura del proceso porque 2 o 3 testigos estén en el recinto. Entonces, debemos procurarlo, y más ustedes como defensores, que es el rol que con mayor facilidad van a tener en este tiempo, que tendrán, de que los testigos de cargo se encuentren todos fuera del recinto. Solo va a declarar quien ha sido convocado. Pero si llega a pasar, no va a generar una nulidad. También debemos aquí hacer una precisión en torno a los testimonios de los menores. Eso vamos a analizarlo en un momento y no lo vamos a abordar desde ya. Decíamos entonces que el acusado puede concurrir como testigo en su propia causa. Y en el interrogatorio del indiciado, artículo 282, ya puede desde ese momento perfilarse una teoría del caso para la defensa. Pero también puede entonces hacer uso de ese derecho que tiene a guardar silencio y no autoincriminarse. Fíjense que en esa tercera viñeta señalábamos que el silencio, derivado de la garantía de no autoincriminación, puede generar una tensión con el principio de confrontación. Cuando a la fiscalía no se le permite, entonces, contrainterrogar o generar alguna inquietud respecto de ese testigo por algo que dijo momentos antes. Esta decisión, que es bastante reciente, que es del año anterior, la del radicado 5396, nos aclara algo que, digamos, nos ofrecía confusión. Si el acusado concurre como testigo y da su versión de los hechos, y frente a las preguntas de la fiscalía simplemente guardó silencio, no quiso responderlas, ¿será que esas respuestas que dio como acusado pueden ser usadas en su contra? ¿No se vulneraría el principio o ese derecho que tiene a guardar silencio, pero la no autoincriminación, no se vulneraría cuando lo que me manifestó lo voy a utilizar en contra de él mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Será permitido o no? No sé si ustedes en la asignatura especialmente de Consultorio Jurídico 2, por lo menos en mi caso, hace un par de años, mi profesor, que era Luis Francisco Casas, me señalaba que la peor estrategia que puede tener un abogado defensor es ofrecer al procesado como testigo. ¿Por qué? Porque esa versión que brinda en el proceso no es porque estemos ocultando la verdad, sino porque cualquier información que brinde sí puede ser utilizada en su contra. Y ello a través de la configuración de indicios, especialmente el indicio de mentira o de mala justificación. Entonces, conclusión de este aspecto, ese principio de no autoincriminación no es absoluto. Debe estar analizado en los contextos particulares del proceso. Uno, puede guardar silencio, pero ello no implica entonces que lo afirmado o lo presentado ante el juez no vaya a ser usado en su contra. Y se caerá entonces esa posible estrategia que él desee desarrollar. Cuando el testigo se
presenta en el proceso penal, también antes de la ley 600 del 2000, en el decreto 2700 del 91, se desarrolló con mucha importancia un aforismo latino. Y ese aforismo era testis unus, testis nullus. Testigo único, testigo nulo. No era suficiente entonces para condenar una sola declaración. A diferencia de esta afirmación, entonces, afortunadamente, no importa el número de testigos que vayan a un proceso penal para determinar si una tesis, la de la fiscalía o la de defensa, es válida. No porque se traiga entonces un colectivo lleno de testigos vamos a tener una tesis próspera. Por demás, si tenemos 3 o 4 declarantes para un mismo hecho, estaremos hablando de que esa prueba testimonial es una prueba repetitiva. Y si es una prueba repetitiva, ¿qué vamos a solicitar en la audiencia preparatoria? ¿La qué? La inadmisión de ese testigo o de esos testigos. Recordemos que las condiciones de admisibilidad están determinadas por la pertinencia, la conducencia y la necesidad. Si el testigo es repetitivo, es innecesario. Bajo ese mismo entendido tendrá que declararse su inadmisibilidad o su inadmisión. Se excluirá la prueba que sea ilegal o ilícita. Y rechazaremos entonces las pruebas que no se descubran. Entonces, a diferencia de eso que veíamos del testis unus, testis nullus, en el caso de nuestro proceso penal actual, la valoración probatoria es conjunta. Y esa valoración probatoria conjunta es muy importante, tanto para la prueba testimonial, pero especialmente para la prueba de referencia. Nosotros sabemos, por nociones, digamos ya del manual, que la prueba de referencia tiene una tarifa legal negativa. ¿Qué significa? Artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para condenar se requiere conocimiento más allá de toda duda, pero también nos dice el inciso segundo, no se podrá condenar con prueba de referencia exclusivamente. Eso no significa que si un argumento importante o sólido para elaborar una condena sea una prueba de referencia, entonces debamos necesariamente que absolver. Lo digo en términos, digamos, de operadores judiciales. No. La prueba de referencia tiene que analizarse en el contexto de las demás que se practiquen en el proceso. Hace varios años, 10 tal vez, no estoy muy seguro, en el municipio de Barranca Bermeja ocurrió un homicidio conocido porque se trató mejor de una persona con una reconocida profesión, no sé si tenía vínculos políticos, pero era un médico prestante de la ciudad. Y resulta que por un problema familiar, por una reyerta que hubo, donde pretendía defender la honra de su hermano menor, en una riña terminó asesinado. La primera instancia entonces absolvió a los implicados porque señaló que la principal prueba era una declaración de un señor, un vendedor ambulante que presenció todo, brindó las entrevistas, pero coincidencialmente fue asesinado antes de llegar a juicio. Entonces señaló la juez de primera instancia que no podía condenar porque con esa declaración, que era la más importante, el artículo 381 se lo prohibía. Pero además de esa entrevista que fue incorporada como prueba de referencia, también existía la versión de los dos hermanos del occiso. Y ellos señalaban, mire, el hecho ocurrió de esta forma y los agresores o los
culpables fueron estas personas. Señalaba entonces la juez en ese momento que no se podría realizar ese análisis porque la principal prueba era de referencia. Claro, olvidó que el artículo 381 no menciona a que la prueba más importante, si es que existe una categoría de pruebas, sea la de referencia. No, debe realizarse una valoración conjunta. Claro, y lo que en ese momento se analizó por cuenta de la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga es, partamos de un hecho. ¿Qué pasó? Hay un muerto, pero ¿fue muerte natural? ¿Es que le cayó un rayo y lo dejó ahí tendido en el parque? ¿O qué pasó? No, pues era un shock neurogénico ocasionado por la oscilación en la cavidad o en la bóveda craneana por los golpes que tuvo, causada naturalmente por un agente externo. Los golpes, las patadas que le pegaron. ¿Y quiénes lo hicieron? Pues señalaban los familiares que vieron a estas y determinadas personas cometiéndolo. Si a eso se suma la prueba de referencia y realizamos la valoración conjunta de todos, pues podemos posiblemente llegar a la conclusión de que la tesis de la Fiscalía incriminatoria de estas personas pues es válida y por ello se terminó entonces en condena. Siempre es necesario analizar las pruebas en conjunto. No vamos a hacer valoraciones insulares o una a una, o es que este testigo dijo esto, su señoría, y por eso debe proferirse una sentencia absolutoria, una condenatoria. No, debemos analizarlas todas en conjunto. Y esos son los argumentos más recurrentes en materia de apelaciones o de segundas instancias. Digamos, por experiencia profesional, al analizar los recursos de apelación, siempre se trata de atacar un testigo o una prueba. Es que, su señoría, el testigo dijo que no lo vio. Por eso debemos establecer la ausencia de responsabilidad y viene entonces su justificación o su argumento. No, debemos valorarla. Ah, bueno, él no lo vio, pero sí lo vieron los demás. Entonces, esa valoración probatoria debe realizarse en forma mancomunada y estos dos conceptos son también muy relevantes. El concepto de percepción y el concepto de memoria. Acá, en el caso de la memoria o del testigo, propiamente dicho, por el mismo desarrollo del proceso penal y con la idea que se nos ha ofrecido de que la ley 906 es un proceso o es un sistema procesal eficiente, que debemos evaluar todo rápido, que dejamos de lado la dogmática jurídico-penal, que ya no nos interesamos por esas discusiones y que además de ello entonces vamos a ser mucho más eficientes en la administración de justicia, hemos dejado de lado algunas consideraciones o algunos aspectos también del proceso penal. Uno de ellos, la psicología del testigo o del testimonio. Y en ese campo, mayor riqueza nos ofrece la psicología de la memoria. Son supraespecialidades que en todo caso están relacionadas con el campo jurídico, no con la psicología. No soy psicólogo, soy abogado, penalista, y por ello debo recurrir en forma interdisciplinaria a algunos conceptos. ¿Cuál es el más importante? Tal vez en el caso de la prueba testimonial, la memoria. ¿Y por qué es tal vez la más importante? Porque la prueba testimonial es la más limitada de todas. Y es la más limitada naturalmente porque nuestro dispositivo, digamos, de almacenamiento de información tiene una capacidad limitada. No podemos acceder fácilmente a toda la información que estamos almacenando. De hecho, en ese campo de la psicología de la memoria, se nos ha realizado se ha tratado de realizar una clasificación de las memorias. Existe una memoria sensorial que a su vez tiene dos componentes, una memoria icónica y una memoria ecoica. Esa memoria icónica está relacionada con aquello que podemos almacenar como información a través del campo visual, mientras que la memoria ecoica está relacionada con aquello que escuchamos.
Nos habla también, en esa clasificación que se hace por parte de la psicología, de la memoria a corto plazo. ¿Creen ustedes que en el proceso penal vamos a hacer uso de la memoria a corto plazo? ¿Por qué no? En el despacho. ¿En el auditorio hay algún graduado? ¿Ya? ¿No? Doctora. Privilegiada. Doctora, ¿tiene procesos penales? ¿Alguno ya terminó con sentencia? ¿No? ¿A quién ha tenido un proceso penal ya con sentencia? ¿Quién? ¿Ninguno? Bueno, en mi experiencia, procesos sí, claramente he terminado bastantes. El más rápido yo creería que ha sido tal vez de 4 o 5 meses. El más rápido. Eso tal vez cuando fui juez penal municipal y existía allanamiento a cargos o preacuerdo, el término para la presentación del escrito de acusación, más señalar la fecha respectiva de la verificación de allanamiento y lectura de sentencia, el más rápido ha sido tal vez de 4 meses. El más rápido. Ahora, si se tratara de un proceso contencioso u ordinario, es decir, que vaya a juicio, donde necesitemos escuchar a un testigo, yo creo que fácilmente estamos hablando de 1 año, siendo muy ágiles. Por demás, que es el término de duración o la vigencia de la medida de aseguramiento, 1 año. Que lo terminemos en 1 año. ¿Será fácil acceder a la información o a los recuerdos que tenemos de hace 1 año? Juliana, ¿qué desayunó el lunes? De hecho, si pensamos qué almorzamos ayer, yo creo que podemos tener dificultades. A mí se me olvida todo, entonces esa pregunta es fácil, no me acordaré. Pero algunos episodios sí son fáciles, no fáciles, pero sí se retienen en la memoria. Por ello, en la memoria a largo plazo, lo que nos señala también la psicología de la memoria es que tenemos una memoria procedimental determinada por la repetición de algunos actos y una memoria declarativa que se compone de recuerdos episódicos y de recuerdos semánticos. Nosotros, en el caso, digamos, de la academia, estamos acá, recuerdos semánticos. ¿Cuáles son los criterios para distinguir un concurso aparente? ¿Qué tipo de conexidad? Conexidad teleológica. Lo van a tener en el examen. Bueno, esos recuerdos semánticos son los relacionados con algunos conocimientos que tienen relación íntima con alguna ciencia o con alguna técnica. Conexidad teleológica, paratática e hipotática. Con el profesor Morales no lo olviden, porque van a tener mala calificación. Esos son los recuerdos semánticos. Los recuerdos episódicos están relacionados con tiempos y lugares. Ahora, como les decía, es posible que muchos olvidemos qué ocurrió o qué hicimos el día anterior, hace 2 días, etcétera, etcétera. Pero será fácil olvidar tal vez el momento, posiblemente, en que alguien fue objeto de un delito, cuando lo robaron. Yo creo que no. En lo personal, solo me han robado, 2 veces en la vida. Y nunca, además que el primero fue hace como 18 años.
Sí, bastante. Creo que no lo voy a olvidar. ¿Sí? Y fue acá cerquita, saliendo del colegio. Puedo describir todas las circunstancias, hasta las climatológicas, pero esos recuerdos, fíjense, marcan un poco no solo la memoria, sino la persona. Y eso, en el caso de los procesos, de los testimonios que vamos a abordar, es lo que pretendemos ustedes como defensores o como fiscales o como operadores judiciales tratar de encontrar, de extraer de la mejor forma. Por ello es que siempre se les menciona, cuando van a ir a un juicio, preparen al testigo. Y preparar al testigo no es decirle, oiga, usted tiene que decir esto. De hecho, eso sería determinarlo para cometer un delito. No, es decirle, bueno, don Juan, don Carlos, mañana vamos a hacer una audiencia. De hecho, impacta visualmente y para algunas personas no es fácil acudir ante un grupo de personas y encontrar a un tipo calvo con una toga. De entrada impacta, a algunos los asusta. Ahora pensemos que sea un niño, ¿sí? Eso hace parte de la preparación del testigo. Y si hace mala cara, peor. Además de eso, señor Juan, señor Carlos, le vamos a preguntar, yo le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas sobre lo que pasó, trate de acordarse. Si usted realizó una entrevista en la preparación de los testigos, y eso es muy importante, olvidé mencionarlo en el interrogatorio del indiciado, las entrevistas también hacen parte de esa indagación preliminar. Sean fiscales, sean defensores, tomen entrevistas, porque siempre se van a olvidar detalles. Y la mejor forma de no olvidar esas circunstancias es dejándolo por escrito, de manera que la persona pueda acceder mucho más fácilmente a ese recuerdo. Entonces, en la preparación del testigo está señalarle, mire, la dinámica de la audiencia es esta, van a estar esas personas, yo le voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con este aspecto. Después de que yo termine, va a presentarse la fiscalía o la otra parte y le va a hacer una serie de preguntas adicionales. No se indisponga, no se exaspere, tenga calma y respóndalas con naturalidad. Eso hace parte de la preparación del testigo. Y es allí entonces donde trataremos de acudir a la memoria. La memoria, entendida como esa capacidad de restituir la información contenida en un mensaje. Y en ausencia de este último o de reconocer dicha información en otros mensajes. Es información. Nosotros siempre vamos a estar recaudando información y tenemos que prepararnos para eso. Vamos a abordar una víctima. ¿Qué es lo primero que le preguntamos? Bueno, además del nombre. No, esa pregunta no la hagan. ¿Sabe por qué está acá? No, esa pregunta no se hace. En ley 600 se hacía. Siempre. No se lo insinúan. ¿Qué pasó? Lo primero. Claro, para llegar al qué, debemos abordarlo. ¿Su nombre? Sí. Jesús no. Señorita, ¿su nombre? Laura. Laura, cuéntenos, ¿a qué se dedica? No, yo soy estudiante. ¿En qué universidad? Ah, en la UIS. ¿Y qué tipo de carrera? De Derecho. Ah, perfecto. ¿Usted en el 2018 estaba estudiando? Sí. ¿Para el mes de marzo? Sí. ¿Recuerda más o menos el 1 de marzo qué ocurrió? ¿Vio algo en particular? Sí, yo me acuerdo que esa noche. Y empezamos. Sí. Así se hace entonces la introducción, pero lo más importante es ¿qué? Para después seguir con cómo, cuándo y dónde. Preguntas fundamentales. Eso es lo que vamos a demarcar entonces nosotros como la información que queremos, para saber cuáles son los hechos relevantes. Ahora, esa información también está un poco limitada, y está limitada por aquello que percibimos. ¿Claudia?
Laura. Laura, ¿qué ve ahí? Ese señor creo que es como conocido, es que para la farándula poco, para el chisme menos. Pero, ¿qué está haciendo? Está realizando un gesto obsceno. ¿Podríamos describir cuál es la actitud de esa persona a través del gesto que está realizando? Si yo lo veo, digo, llegó en un tono, ¿qué? Grosero, desafiante, tal vez. Ante todo, descortés. ¿Sí? De amable no tenía nada. Eso puede ver la persona que se encuentra en ese costado. Pero el que está frente a él va a decir, no, pero si él llegó lo más de amable, esto llegó haciendo chistes sobre que el Bucaramanguita perdió 3-0. Entonces, ¿por qué vamos a decir que llegó en un tono hostil o en un tono conflictivo, en esa intención? No todos los hechos, fíjense, son representados en la memoria, o mejor, en el contexto individual de la misma forma. La percepción es muy importante y por ello también es muy importante analizar a los testigos o a los declarantes. El artículo 402, que nos hablaba sobre la apreciación del testimonio, nos habla mucho de los procesos de rememorización, perdón. Y se debe analizar el comportamiento y la conducta del testigo. Los formadores que vinieron en su momento y que todavía vienen por parte de la USAID o de esa escuela de fomento, de aplicación del sistema penal acusatorio en Colombia, cuando llegaron nos hablaban mucho, además del eficientismo del proceso penal, sobre los roles, del rol del investigador, y nos hablaban entonces sobre el perfilador en el caso del proceso penal. Esos son pseudociencias, realmente. Puede que coincidan. De hecho, en el caso de Garavito, si no estoy mal, fue un perfilador el que más colaboró, por lo menos a seguir o a interpretar evidencias. Pero que seguir al testigo para que cuando suba la mirada o se proyecte en el ángulo superior izquierdo esté diciendo mentiras, no. O que entonces si se rasca la nariz es porque está reafirmando un hecho o es más notorio, no. Pues por lo menos nosotros como jueces no lo entendemos de esa forma. No, la percepción sí va a estar determinada, es por dónde estaba usted, cómo lo vio, tenía un estado de ánimo alterado, porque eventualmente puede también limitar esa circunstancia. No sé, bueno, esto fue bastante mencionado el año pasado. Yo no lo podía creer. Laura, ¿cierto? Me sé pocos nombres. Yo espero que sea Laura. Laura, ¿qué colores ve? Ve. ¿Todos ven rosado y blanco? Bueno, ¿quiénes dijeron que no? Disculpe, no me sé los nombres, qué pena. Sebastián, ¿qué color ve? Gris y azul. Gris y azul. Gris y azul. Pensé. Silencio. Jordan, ¿qué color ve? ¿Rosa con blanco? Joaquín. Rosado. Luis Fernando. Rosado. Cristina. No veo nada. Póngase las gafas. Erika.
rosado y celeste. Bueno. Bueno, pensé que por el video BIM no se iba a obtener el mismo resultado. Veo que sí. Yo tampoco entendía, pensé que me estaban tomando el pelo. Bueno, utilizando la metáfora. Cuando me decían que veían el rosado y el blanco, yo decía, pero es que es imposible porque todo este sector es gris y esta parte es como menta, como verde. Pues es imposible, no veo ningún rosado. Sigo sin entenderlo. Bueno, existe coetáneo con la imagen una explicación sobre la percepción del color en la retina, y eso depende también del desarrollo que tenga cada uno de los hemisferios en pues nuestro cerebro. Entonces se dice que aquellos que tengan más desarrollado el hemisferio izquierdo, que hace parte con el desarrollo de la imaginación, representan en su retina el color rosado y el blanco, más o menos. Y los que tenemos desarrollado el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la lógica, de la matemática, del cálculo, de la seriedad, vemos el gris y el verde. Esto, bueno, esta se supone que era la pausa activa. Esto tiene como intención simplemente, fíjense, saber o señalar que existen, a pesar de que hay fenómenos únicos en el universo o en el campo fenomenológico, distintas formas de percibirlos o de entenderlos. Y eso pasa con los testigos, ¿sí? Algunos pueden entender que una persona se encontraba agitada, que estaba nerviosa, mientras que para otro testigo puede señalar, no, estaba tranquilo, estaba sosegado, no hay ningún inconveniente. Por eso es muy importante, como lo mencionábamos, la percepción y la memoria, los procesos de memorización. Yo recuerdo que de hecho Juan Carlos Morales, no sé si les habló el año pasado en un proceso, no les habló porque estaba en el despacho de él y creo que no se había fallado, sobre un caso de acoso sexual, y dentro de la valoración probatoria tenía que específicamente abordar a un testigo, y era allí entonces donde mayor análisis se hacía sobre cuál era su lenguaje, cuál era su presentación en la sala, porque como les decía, y no es mentiras, yo creo que los que ya han ido a audiencias lo han sentido, por lo menos a la primera, los nervios creo que son inocultables, salvo que sea muy confiado y confíe mucho en sus capacidades, a todos les da susto o un poco de nervios. Bueno, eso hay que analizarlo también en el contexto del testigo. Si ese comportamiento o ese nerviosismo es el natural por encontrarse en una audiencia pública o porque tiene algún tipo de interés. Y en ese interés, si tiene la intención de modificar la información que le va a brindar al proceso. Ese campo, entonces, que también tiene su análisis particular en la psicología de la percepción, vamos a superarlo. ¿Para qué? Para abordar este tema que sí me parece es muy importante, y es los testimonios de los menores de edad. Y testimonios relacionados específicamente con los delitos sexuales. Menores de edad en la comisión de delitos hay pues muchísimos. Yo creo que si se analizan las estadísticas de partes o de intervinientes especiales, yo creo que la mayoría de víctimas en los procesos deben ser menores de edad. Partamos de un hecho: todos los casos que ustedes van a manejar o que manejaron en el momento del consultorio son inasistencias alimentarias, en su gran mayoría. Entonces las víctimas son menores de edad, pero será igual el manejo que se le da a un menor de edad cuando el proceso es por inasistencia alimentaria comparado uno cuando se trata de violencia intrafamiliar. No. Y ni qué decir si se trata de un proceso por un delito de naturaleza sexual.
Claro, la conducta genera un trauma y ese trauma no es fácil, primero, de tratar, mucho menos de abordar en el proceso penal. Por eso, entonces, se debe hacer en una forma bastante especial. Esa especialidad, especialmente por el privilegio que el artículo 42 constitucional le ha brindado a los derechos de los menores, en el entendido que son prevalentes, nos hizo incurrir en una falacia de falsa oposición en la jurisprudencia más o menos entre el 2009 y 2011. Y la Sala de Casación Penal en ese periodo nos señalaba que las declaraciones o los testimonios de los menores tratándose de delitos sexuales eran creíbles per se por el episodio trágico que debían o que habían sufrido y pues naturalmente las consecuencias que ello tendría para esa persona. Por eso menciono, es una falsa oposición. Tenemos dos derechos, el derecho a la defensa o el debido proceso, y de otro lado los derechos de los menores que son prevalentes. Entonces, como son prevalentes, básicamente tenemos que darle absoluta credibilidad. Y recordemos que la credibilidad es un juicio jurídico. ¿Ese quién lo determina? Pues el funcionario judicial, el juez, luego de cotejadas las pruebas. Pero si llega entonces un menor a incriminar a una persona, ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Desaparece. Afortunadamente, en términos probatorios, esa postura de la Corte fue modificada o fue aclarada. La Corte Suprema, de hecho, nos regañó a los inferiores y nos dijo, no, yo no dije eso. Realmente es una hermenéutica inadecuada la que ustedes están utilizando. No es que el testimonio del menor sea creíble per se. No, que es un poquito más fiable, pero hay que analizarlo siempre con todos los demás medios de conocimiento. Entonces, en esa decisión que es del 2015, con ponencia del doctor Barceló, nos dice que los niños no siempre dicen la verdad. Nos citan unos estudios sobre psicología del testimonio y mutatis mutandi, dentro de las conclusiones, vamos simplemente a hacer esa referencia. Si lo anterior puede suceder, no se postula como una regla general que mientan con niños de edad temprana, la situación se muestra más viable cuando se trata de pre y adolescentes. Máxime si estos, como en el caso analizado, se muestran en extremo precoces y han recibido una abundante influencia externa, especialmente del internet, al cual tenían un acceso ilimitado. Curiosamente, en la casa de sus tíos, los acusados resultando diestros en el manejo de los computadores y la de navegación. ¿Cuál es la conclusión de la Sala de Casación Penal y que hoy se mantiene y que es muy importante que la tengamos presente? Las declaraciones de los menores requieren de corroboración periférica. ¿Qué significa ello? Que esa versión que nos ofrece debe ser contrastada y valorada en conjunto con los demás medios de prueba que existen o que se viertan en el proceso penal. No obstante, esa circunstancia no es tan fácil. El primer factor que existe factor externo para influenciar la declaración de un menor, no es nada más y nada menos que sus propios padres de familia. Y la psicología entonces se ha encargado de analizar el síndrome de alienación parental, definido como el conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Yo creo que no hace falta tal vez acudir a algunos ejemplos en este caso, pero es casi habitual, y más cuando existen problemas de naturaleza económica, que se instrumentalicen a los menores con tal de perjudicar al otro padre de familia. La manipulación, pues en este caso tiene unas consecuencias muy perjudiciales, pero se ve entonces en los menores.
y de allí que surja entonces una regla, una pauta judicial trazada por la Sala de Casación Penal, que quiero que examinemos también a continuación. Esta decisión, la del radicado 55651 del 2019, es una decisión bastante importante, es muy práctica. Les recomiendo su lectura, es casi que obligatoria, porque es muy esquemática en torno a qué debe suceder o cuáles son las opciones, la gama de opciones que tiene los funcionarios judiciales para abordar a un menor de edad en torno a la prueba testimonial. Y ello también es así porque desde el año 2013, con la ley 1652, se realizaron varias modificaciones al Código de Procedimiento Penal en ese aspecto. Tratándose de menores de edad, víctimas de delitos sexuales, el artículo 206 nos señalaba mejor, que en la investigación o en la indagación se podrían realizar entrevistas. Esa ley 1652 del 2013 nos adicionó el artículo 206A y nos dice, vea, cuando exista un menor víctima de delito sexual, debe realizarse entrevista forense. Y esa entrevista forense es distinta a la entrevista normal. ¿Por qué? Porque debe realizarse en un recinto cerrado por parte de un experto o por lo menos de una persona capacitada, un funcionario del CTI, sobre abordaje a testigos sexuales o por delitos sexuales mejor. Existe un protocolo que es el protocolo SATAC y con ello entonces se aborda al menor. Ese recinto especial se denomina Cámara de Gesell y allí se realiza una grabación de la declaración que rinde el menor. Es el primer momento entonces para abordar a ese menor de edad. Recordemos, entrevista forense, artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, 206A. Si lo dejamos digamos lo separamos del análisis probatorio, de la práctica probatoria, no teníamos problema, porque en todo caso el menor tenía o debía comparecer al juicio a declarar. Sin embargo, la misma ley nos adicionó al artículo 438 un literal. El artículo 438 nos define la prueba de referencia. ¿Cuándo procede la prueba de referencia? Cuando el testigo no puede declarar porque perdió la memoria, tuvo un accidente y perdió la memoria. O cuando falleció. Hay otra, la del literal B, que es la del evento similar. Ese es el, ¿cómo se denomina? El joker. ¿La qué? El comodín para un montón de cosas, entre ellos que no se encuentra el testigo. Pero esa ley, la 1652, entonces nos agregó un literal y nos dice, cuando se trate de un menor víctima de delito sexual, la entrevista puede incorporarse como prueba de referencia. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría siempre en los procesos? Hombre, al menor no se le lleva al juicio oral. Al menor basta con la entrevista forense y se presenta en el juicio oral. Por demás, por una circunstancia clara, y es evitar la revictimización. Entonces, la legislación lo permite. Pero, ¿cuál fue la preocupación de la Corte en ese sentido? Si no existen más pruebas y no vamos a realizar corroboración periférica, ¿eso qué implica? Tendría que proferirse sentencia absolutoria si solo tenemos prueba de referencia. Entonces, en esa providencia que les he mencionado, la Corte se encarga de analizar esas circunstancias y nos dice, mire, la Fiscalía tiene una gama de posibilidades. Estas son las opciones. La primera, si tiene abundante material probatorio, pues podrá fácilmente prescindir de la declaración del menor y evitar su revictimización. Ejemplo. Bueno,
además, llamar a declarar a un menor de edad de 3, 4 años realmente le aporta muy poco al proceso. Sí, es muy difícil. Lo importante o lo más relevante es tratar de hacer esa corroboración periférica. Creo que esta semana o la anterior no, la memoria a corto plazo me falla. Tuve un caso de una menor que pues estaba enferma, fue llevada al centro clínico, le realizaron los exámenes correspondientes y su diagnóstico fue VIH, con 6 años de edad. Claro, el protocolo le exige necesariamente analizar el núcleo familiar. Y encontraron que la mamá no tenía. Luego la transmisión no fue vía uterina. Llamaron al papá y el papá sí tenía. Eso, aunado al examen sexológico, pues determinó que existía un acceso carnal. Fíjense, pues una menor de 6 años, en ese contexto es prácticamente innecesario. Además que recordar o revivir el episodio es muy traumático y lo ideal es que primero lo supere y adicional a ello pues se pueda también realizar algún tipo de castigo, de reproche al autor, pues nos hace pensar para qué es necesario realizar la declaración del menor en el juicio. Con los demás elementos que podamos tener, como el examen sexológico y los indicios que no son prueba, sino que son unas inferencias o que son unos procedimientos intelectuales o medios intelectuales, pues vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, la primera opción que nos dice la Corte Suprema de Justicia es: vamos a utilizar la prueba de referencia. Esa entrevista forense va a tener su aplicabilidad en este contexto judicial. La segunda opción, y que es mejor todavía, porque garantiza el principio de oposición y confrontación, contradicción y confrontación, es la prueba anticipada. Y la prueba anticipada se realizaría ¿ante quién? Ante el juez de control de garantías. Es lastimosamente una figura muy poco usada. En mis más de 10 años de ejercicio profesional, nunca he visto una prueba en Bucaramanga. Pero igual se encuentra en nuestra legislación y la Corte recomienda su uso, además porque garantiza esos principios. Esta otra, la incorporación de las declaraciones anteriores. Y aquí es donde surge el tema del que hablamos hace unos instantes, y es el testigo adjunto, que era una figura poco desarrollada a nivel jurisprudencial, por demás porque el Código de Procedimiento Penal no la desarrolló o no la trae mencionada, pero que resulta muy importante. Ese testimonio adjunto, para mencionar el desarrollo que tuvo, pueden consultar esa sentencia, que es la sentencia 44950. Allí la Sala de Casación Penal hace un análisis a profundidad de esa clase de testigo. ¿Cuándo aparece el testigo adjunto en el proceso penal? ¿Cuándo el testigo qué? Cuando se retracta o simplemente se niega a señalar o a responder las preguntas que le han hecho. La misma parte que lo ofrece trata de interrogarlo y no se permite. Esto sucede cotidianamente. Es muy sencillo que el testigo trate de cambiar su versión inicial. ¿Por qué? Por miedo, por las amenazas, porque lo compraron, porque se reconciliaron. Eso en violencia intrafamiliar también es de todos los días. O también se restableció el núcleo familiar. El menor o la menor no quiere afectar a su papito porque vienen los señores de negro
o los de azul y se lo llevan a la cárcel. Entonces, por esa reorganización del núcleo familiar, puede que cambien las versiones. ¿Qué debe hacer entonces la parte que tiene esa contradicción en la versión? Tiene la posibilidad de incorporar esa declaración anterior como una prueba autónoma. Y es por ello entonces que se denomina testigo adjunto. Claro, el procedimiento va a ser complicado. Debemos partir inicialmente que se debe solicitar al juez que se le declare testigo hostil. Cuando se le pregunte y él diga, no quiero declarar, nadie me obliga. No, es que usted tiene un deber, una obligación constitucional. De que no se caiga el techo, no creo que tengamos problemas. Mejor me hago acá. Si el testigo entonces es renuente a responder las preguntas que tiene la parte que le efectúa el interrogatorio, se le solicita al juez que se le declare testigo hostil. ¿Qué pasa si se le declara testigo hostil? ¿Qué puede hacer quien lo está interrogando? Abordarlo como si se tratara de un contrainterrogatorio. Porque si ustedes, supongamos, son fiscales y están interrogando a su testigo, la víctima, y él viene a decir, no quiero declarar, voy a guardar silencio, o simplemente cambia su versión, ¿cómo ustedes abordarían esa contradicción con lo que dijo en alguna oportunidad anterior a ese testigo? ¿Será que haciéndole preguntas abiertas o preguntas cerradas pero afirmativas? Hay que hacerle preguntas sugestivas, no capciosas. Sugestivas. Entonces empezaremos con el testigo. Señor Iván, ¿recuerda usted haber rendido una declaración? Sí, y empezamos entonces a acreditar la existencia del documento, de la entrevista, etcétera, etcétera. Señor Iván, por favor, ¿puede dar lectura a este acápite, a este renglón? Sí, tan. ¿Por qué en este momento se está retractando? O simplemente, si no quiere contestar, de lectura, ya sea la parte, o sea, ya sea el testigo, o sea la parte, y realice ese procedimiento de incorporación de esa declaración anterior como testigo adjunto. Eso es lo que nos señala entonces la Corte Suprema de Justicia. Debemos realizar en esos casos cuando el testigo cambia su versión o se retracta. Realizar la incorporación de la entrevista como testigo adjunto. Bueno, en esa sentencia, por favor, si quieren, si les llama la atención, consulten ese desarrollo que realmente es muy importante y ha sido poco utilizado, pero es necesario manejarlo en el proceso penal como tal. Volviendo al caso de los menores de edad, la Sala de Casación nos dice que también puede incorporarse como prueba de referencia y escuchar al menor como testigo en el juicio oral. Se pueden las dos prácticas o las dos formas. No solo que declare, sino también la incorporación de esa declaración anterior como prueba de referencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo el piso normativo. Artículo 206A, artículo 438, literal E o D, si mal no estoy. Y nos dice que también existen múltiples entrevistas, porque no es solo la que el menor brinda en la Cámara GESEL, ante el funcionario de Policía Judicial, sino que también existen entrevistas que realiza ante el psiquiatra y ante el psicólogo forense de medicina legal. Esas entrevistas también van a ser objeto de análisis en el proceso penal, porque el perito, para dar su concepto, va a estudiar esa información. Esas son entonces las posibilidades que tiene el funcionario judicial o el funcionario de la fiscalía para tratar los testigos de los testimonios de los menores. Con ello, y tocando este aspecto también, es posible que el mismo menor se retracte de la acusación o de la versión que estaba brindando inicialmente. Si ello ocurre, si el testigo se retracta, ¿qué debe hacer el funcionario judicial? ¿Creerle a la última o a la primera versión? Señora. Analizar todas las pruebas en forma mancomunada
para extraer cuál es la hipótesis más verosímil a el hecho que se está investigando, el hecho que se está juzgando. Ni la primera, por ser la más reciente, es la más fiable, ni la última, por ser la directa ante el juez, es la verdadera. No. Debe existir una valoración de las dos versiones en conjunto con todos los elementos de prueba que comparecen al juicio oral. Y para ello, entonces, la labor debe ser mucho más integral y además debe ser también mucho más completa. Recordemos, la valoración debe ser conjunta. Y en esa valoración, tratándose de los testigos, debemos siempre enfocarnos en esos procesos de rememorización y en la percepción de los hechos. ¿Podría o no podría percibirlos? Yo creo que les comenté en una sesión del año anterior, que vine, es un caso que me pareció también pues bonito, en el entendido de que en torno a la percepción, si se hubieran fijado las partes, el resultado del proceso hubiese sido distinto. Y era un homicidio culposo por un accidente de tránsito, en este caso por irrespetar las señales de tráfico o de tránsito, y el peatón pues no utilizó el puente peatonal, cruzó la calle y un vehículo pues lo arrolló. La defensa pues no ofrecía mucha oposición, sin embargo la fiscalía siempre dijo que lo había arrollado sobre la vía. Bueno, el asunto es que, y ese es no lo interesante, pero lo emblemático para la percepción, que uno de los testigos de cargo era un señor ya de avanzada edad, y cuando ingresó a la sala noté que estaba siendo ayudado pues por una persona, creo que de un hogar geriátrico, y tenía muleta y pues tenía dificultades para caminar. Si ustedes me ven a mí, un muchacho rozagante, sin una pierna, ¿qué pueden pensar? ¿Qué? Pues sí, que me falta una pierna, pero que necesito una prótesis. Pero ¿cuál sería la causa o el motivo por el cual no tengo la pierna? Un accidente, seguramente. Bueno, hace varios años, cuando teníamos el fenómeno del desplazamiento forzado, podríamos pensar es producto de una mina antipersonal. Pero si es una persona de avanzada edad, podremos pensar que se trata de diabetes. Y consecuencia de la diabetes es la ceguera. La pregunta que nadie le hizo al señor entonces es: señor, ¿usted qué tiene? No, me operaron una pierna, tuve una amputación por la diabetes. Ah, bueno, ¿y qué consecuencias trae la diabetes? No, pues yo veo poquito. Ah, perfecto. ¿El día de los hechos usted lleva las gafas? No. Entonces, ¿cómo podría percibir que el señor lo arrolló porque, o mejor, que lo arrolló sobre la vía y no sobre el andén en el que debía estar el peatón? Además de ello, porque el andén era de tierra y no estaba debidamente separado. Entonces, podría generarse una discusión. Fíjense que esa valoración, nuevamente, volvemos al mismo aspecto, que debe ser una valoración integral de todos los elementos materiales probatorios, debe enfocarse en esos aspectos también. Ustedes, cuando aborden a los testigos, traten de extraer la mayor información posible, utilizando o ayudándose entonces con unas preguntas adecuadas para encontrar la mayor cantidad de elementos que le sirvan a su teoría del caso, utilizando la memoria y la percepción. Brevemente, a efectos de no agotarlos, y además porque no sé cómo es la situación con el transporte. A ver, ¿no hay? Bueno, entonces sigamos. No. No. Vamos a tratar de concluir rápido con este último tópico, y son los indicios. Les había señalado que los indicios, por un gran sector tanto de la doctrina como de la administración de justicia, han sido considerados y se consideran como un medio de conocimiento, como una prueba.
esa categoría no es del todo gratuita. La ley 600 del 2000 no señalaba un capítulo especial para los indicios. Y en estos 4 artículos nos desarrollaba todo. Entonces, nos decía que todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro. Esa era la definición, grosso modo, que nos brindaba el artículo 284. El 285 nos señalaba que el hecho indicador es indivisible y sus elementos constitutivos no se pueden tomar separadamente. En el 286 que el hecho indicador debe estar probado, y en el artículo 287 nos indicaba que el funcionario apresaría los indicios en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación penal. Este era todo el plexo normativo que nos daba la ley 600. Pero ese capítulo, que si mal no estoy es el capítulo 4 dentro de los medios de conocimiento, lo incluía en un medio de prueba. Y por ello, todavía algunas sentencias dicen, y se condenará a través de la prueba indiciaria. Desde mi sentir, y tal vez algunos sectores también de la academia, los indicios no son prueba, porque son una operación lógica o mental que lleva a que a partir de un hecho demostrado se pueda inferir a través de esa regla de experiencia uno desconocido. Esa operación mental no es una prueba, es un ejercicio que realiza el funcionario. Por ello no es un medio de convicción o de conocimiento. Siendo una operación, se rige más bajo los cánones de la lógica. Pero, bueno, en todo caso sigue siendo tratado como algún medio de prueba. Bueno, aquí existen algunas definiciones y la doctrina, especialmente la más antigua, nos hacía una clasificación de los indicios. Los más mencionados: el indicio de capacidad para delinquir, el indicio de móvil o interés para delinquir, el de oportunidad, el de huellas materiales del delito, manifestaciones anteriores y posteriores al delito, así como otros relacionados con el silencio, el indicio de fuga, el de ocultación y rebeldía, el de supresión de huellas materiales, el de transacción con la víctima, soborno de testigos y magistrados, el del indicio de remordimiento, el de cambio súbito de situación económica, el de presencia en el lugar después de cometido del delito y prosecución de actos referentes al delito mismo. La Sala de Casación Penal, en ejercicio o en validez o en vigencia de la ley 600, hizo una clasificación más sencilla. Señaló, mire, los indicios son graves, leves o levísimos, y todos ellos dependen de la proximidad que exista entre la corroboración del hecho con el hecho indicado o el resultado de esa inferencia con el hecho indicador. Entre más cercana sea la distancia entre el hecho demostrado y ese resultado, será más grave. Y entre más grande sea la distancia o esa brecha, entonces será leve o levísimo. Digamos que esa era la respuesta que nos brindaba la Sala de Casación Penal a la clasificación de los indicios. Ejemplos, hay varios. En una sesión, como les decía anterior, utilicé una providencia del tribunal relacionada con un delito de naturaleza sexual que fue bastante conocida en nuestra región por el involucrado y por lo que representaba en ese momento en la región. Esa sentencia fue, entre comillas, confirmada por la Sala de Casación. Recordemos que el recurso extraordinario de casación no confirma sentencias, casa o no casa las decisiones, porque quita el velo de la presunción que tiene de validez la sentencia de segunda instancia. Pero, digamos, en términos vulgares, confirmó la decisión de la segunda instancia, y en esa decisión se realiza el estudio de varios indicios. En ley 600 era muy común, les mencionaba, pues porque
existe un desarrollo normativo. La ley 906 no habla de indicios. Eso no significa que no sean tenidos en cuenta para valorar o para tener un conocimiento suficiente y emitir una condena. Claro, los indicios se mantienen. No porque no estén en la ley 906 no significa que hayan desaparecido. No son medio de prueba, son una operación mental, una operación lógica, y en todo caso vamos a tener que usarlos en el proceso penal. Por demás, que los abogados penalistas somos bastante eficientes para construir indicios, sobre todo los de oportunidad para delinquir y los de móvil o interés para delinquir. A todos le demos causa y a todos le demos acuerdo, pero recordemos, siguen vigentes. Vamos, por tiempo, no vamos a realizar este ejemplo. No sé si tengan alguna inquietud, alguna queja, comentario, peticiones, sí, con el profesor Juan Carlos, sobre todo relacionadas con el examen. Y si no existe ninguna, pues concluimos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas? Carlos. ¿Requisitos para? Perfecto. Requisitos, ninguno. Legalmente no se establece más que la renuencia del testigo para comparecer a la sede en la que se realizará el juicio. Un compañero de ustedes, minutos antes de ingresar, nos mencionaba es que cada juzgado tiene su código. Sí, en ese caso es correcto. ¿Qué se requiere para entender que un testigo es renuente en la comparecencia al juicio oral? Si le preguntan a Iván Zambrano va a decir que reciba la citación y no justifique el motivo por el cual no fue. Ahora, si le preguntan a cualquier otro juez de la República, seguramente le va a decir, no, que reciba 3 veces o 4 veces la citación y además de ello se envía el investigador de la Fiscalía a indagar por qué no quiso venir el señor. Y solo en esos eventos entonces será posible la conducción del testigo. ¿El requisito cuál es? Renuente. ¿Cómo se demuestra la renuencia? Es ahí donde está en el caso o en el campo de la interpretación. Puede ser una citación debidamente elaborada y por demás, lo ideal es que un funcionario se desplace hasta el lugar donde se encuentra la persona y se pregunte por qué no ha ido. Puede que no viva en ese lugar, pero, como decimos, depende ya del criterio de la interpretación que brinda el funcionario a cómo demostrar esa renuencia del testigo a comparecer. Señor Andrés. Muy difícil la pregunta. Porque, digamos, debe existir un consenso en que la prueba testimonial, a pesar de que el incidente de reparación tiene una naturaleza civil, debe seguir la práctica de las reglas del proceso penal. Es decir, el cuerpo normativo de la prueba testimonial tiene que respetarse en sede del juicio y en sede del incidente de reparación integral. Por regla general, o digamos, esa es la perspectiva que tienen algunos funcionarios judiciales. Sin embargo, otros funcionarios consideran que, por tratarse de un procedimiento de naturaleza civil, debe ajustarse a las reglas del Código General del Proceso. Mi perspectiva es que no. La remisión normativa al Código General del Proceso solo opera en aquellos asuntos que no tengan regulación expresa por el Código de Procedimiento Penal. Luego, la prueba testimonial y la prueba documental tienen suficiente desarrollo en el proceso penal o en la ley 906 como para que se acuda a otra norma. Tampoco existe integración normativa porque no existen vacíos desde mi perspectiva. Pero, claro, ahí tenemos esa posibilidad de confrontación. Señor.
Pues el tema de prueba cambia, naturalmente, porque ya no estamos frente a la demostración ni de la materialidad ni la responsabilidad penal de la persona, sino de su responsabilidad civil. Claro, el tema de prueba cambia, pero no por ello, desde mi perspectiva, significa que esas reglas de procedimiento deban modificarse. Porque, y eso sí ha sido bastante clara la jurisprudencia tanto constitucional como de la Sala de Casación Penal, que en aquellos asuntos no regulados nos vamos al Código General del Proceso. Pero la práctica de prueba, sí, desde mi perspectiva, debe ajustarse al Código de Procedimiento Penal. Tenemos, en ese caso, tanto de prueba documental, prueba testimonial y prueba pericial, suficiente desarrollo normativo como para acceder a esas prácticas o a esas reglas. ¿Ninguna otra inquietud? Entonces damos por concluida la sesión, siendo las 8 de la noche. Exactamente, muchas gracias señores, que les vaya bien, que tengan buena noche.